Hermanos de Iglesia Bíblica Bautista de Gracia, muy buenos días tengan todos ustedes. El Señor les bendiga grandemente. El día de hoy vamos a lecturar una porción de la Escritura antes de introducirnos de lleno al estudio de la misma. Este pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento. Daniel 4, 34, 35. Daniel 4, 34, 35. Dice así la palabra de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Señor es soberano. Eso muestra el texto delante de un hombre que es impío, no es creyente, no es hijo de Dios, pero alaba al Dios de Daniel. Alaba al Creador, alaba a aquel que toma a los moradores de la tierra y son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y no hay quien detenga su mano. El Señor Jesucristo es el Dios de los ejércitos, el soberano, que tiene un plan para nuestra vida allá, para este año que ya se avecina. Vamos a orar para dirigirnos a tan imponente Señor que tenemos, tan poderoso Señor que tenemos, tan grande Señor que tenemos, llamado Jesucristo. Vamos a orar. Señor, tu palabra te muestra con un poder, Señor, que no podemos imaginar. Pero sí podemos agradecer, porque somos hijos de misericordia, ya no de ira, Señor. Te bendecimos, Señor, y te suplicamos que te glorifiques en las palabras que dirá tu siervo. Así también cada uno de los que escuchan este mensaje tenga bien, Señor, cultivar en su corazón la palabra, que sea en terreno bueno, Señor, su corazón, y que pueda florecer tu evangelio, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. De gracia, por sus atrios alabar, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, Dios, alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia.
por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Gracia. El Señor le bendiga grandemente. El día de hoy vamos a exponer un tema realmente apasionante, un tema a veces ignorado, pero expuesto de una manera muy clara en la Escritura, como todos los temas que el Señor Jesucristo ha manifestado. Y es el siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Conocer y saber la voluntad de Dios para mi vida es importante. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre santísimo sea exaltado. Santo Espíritu, guíame, Señor. Te pido que me permitas exaltarte con mi boca, Señor. Permite, Señor, que mis hermanos también te exalten en sus casas, sabiendo que Jesucristo es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Príncipe de paz, el poeta, el pastor, el gran coro, aquel que con su belleza es similar a la rosa de Sarón y al lirio de los valles, aquel que desea obediencia y no sacrificio, aquel que desea santificación para nosotros, que desea que seamos salvos, que desea darnos parte con Él en la eternidad, no para maldición, sino para bendición, para vida eterna, para santificación y para glorificación con Él. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, este ha sido un año atípico, un año que ya se está acabando y que se muestra para los incrédulos de una manera muy triste, porque sus familiares han muerto, porque sus negocios han cerrado,
porque su vida no ha prosperado como ellos querían. Y note que estoy hablando de los incrédulos, pero los hijos de Dios hemos visto misericordia, hemos visto fidelidad de Dios, hemos visto el amor de Dios, hemos visto la omnipotencia de Dios, el poder de Dios. Hemos visto que el Señor es inconmovible. Hemos visto que el Señor y sus atributos han brillado, su santidad ha brillado de una manera impresionante. El Señor se manifiesta de una manera apacible, silenciosa para los hijos de Dios, pero para los no creyentes, para los inconversos, para los que todavía están en su estado de rebeldía contra el Señor, ha sido un año terrible. Quien le habla, hermano, ha visto la misericordia de Dios a cada instante. Misericordia de Dios a cada instante. El bien y la misericordia me escoltan todos los días, dice por allá el Salmo 23. El bien y la misericordia me escoltan, me persiguen, me acompañan como si fueran un par de seguridad, un par de personales de seguridad. Me acompañan, me sorprenden. El bien y la misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor no se puede negar a sí mismo, Él es fiel. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad? Que yo sea rico, famoso, que tenga un trabajo con el cual pueda comprarme todo el Perú y que pueda disfrutar de él yo solito o compartir también con mi familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El deseo de mis ojos, el deseo de la carne, la vanidad de la vida, así como dice 1 de Juan 2:16. ¿Esa es la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, si no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces pregúntate si le estás sirviendo al Dios correcto. Porque te puedes hacer muchos dioses en tu cabeza. Yo me puedo hacer muchos dioses. Si yo no medito en la Escritura, corro el riesgo de ser un idólatra confeso. ¿Por qué? Porque me haré una imagen y semejanza de un Dios de barro, de un ídolo, y lo pondré en mi cabeza y en mi corazón. Y ese ídolo puede ser carrera, puede ser objetivos muy nobles, pero si no se sirve al Señor, nosotros no estamos dando en el blanco. De hecho, pecar es sinónimo de no dar en el blanco, no cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Hermanos, vamos a avanzar rápidamente. El Señor Jesucristo estipula en Mateo 6:9 que debemos de orar. Debemos de orar para conocer la voluntad de Dios para mi vida, para nuestras vidas. El Señor Jesucristo expone que debemos de orar para acercarnos al Señor confiadamente ante su trono de gracia, para hallar de su gracia y oportuno socorro. Debemos de alcanzar al Señor por medio de la oración, donde el Señor Jesucristo ya por medio de su sangre preciosa me permite acceder al lugar santísimo. En la oración nosotros encontramos lo que nadie en el Antiguo Testamento pudo hacer sino los sacerdotes escogidos por el Señor. El velo está abierto y la sangre preciosa es el camino, la verdad y la vida. El Cristo resucitado es aquel que me lleva al Padre. Juan 14:6. Hermanos, la voluntad de Dios para mi vida está estipulada en la Escritura. Y en primer lugar, la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea salvo, es que tú seas salvo. Y si tú, hermano, hermana, o futuro hermano y hermana, estás escuchando el mensaje y no amas al Señor Jesucristo y no te has arrepentido delante de Él, pues hermano, el objetivo y el plan de Dios en primera instancia es que tú seas salvo, es que yo sea salvo. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie sea condenado, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no se goza en ver que el pecador lo odie.
Por el Salmo 2, el Señor pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué van en contra del ungido? ¿Por qué van en contra de Dios? ¿Por qué dicen, echemos de nosotros las ligaduras? No queremos que haya ley para nosotros. Queremos ir en contra de Dios y en contra de su ungido, pero el que está en los cielos se ríe. Y Él ya puso su ungido en Sión. El Señor Jesucristo es el Señor de los señores, el Rey, el Juez, el Soberano, el que justifica y el único justo, el que me puede justificar, me puede librar de mi culpa. Y Él me dice que Él mismo quiere que yo sea salvo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Es lo que dice 2 de Pedro 3:9. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no se place en enviar a los pecadores al infierno. Al Señor le agrada o quiere en su santísima voluntad de que seamos salvos. Y sí, aquellos que pisotean la sangre del Señor Jesucristo. Ya no hay más para ellos, sino una horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio para ellos. Hermano, en primera instancia el Señor quiere en su santísima voluntad que seas salvo. Que seamos salvos. Porque el Señor estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. ¿Sí? En Romanos 5 observamos cómo es que el Señor mismo nos muestra que la paz que buscamos nosotros simplemente es algo básico, es algo efímero, es algo que nos pueden dar incluso unas pastillas. Pero la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento vino gracias al Señor Jesucristo. Romanos 5 me dice, justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia que tenemos en Cristo es la paz con Dios, porque estábamos en guerra contra el Señor. Éramos enemigos de Dios. El Señor quiere que el pecador sea salvo. Esa es la primera manifestación acerca de su voluntad. Quiere que el pecador sea salvo. Quiere que tú y yo seamos salvos. Por eso el Señor Jesucristo vino a la tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor estaba reconciliando al mundo consigo mismo mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que se expresa en 1 de Timoteo 2:4. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los que Él escogió, sean salvos. Pero el corazón del hombre es rebelde. Sin embargo, la voluntad de Dios está ahí, en la Escritura, y la Escritura menciona que el Señor desea que seamos salvos. Hermanos, recordémoslo. El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Una vez que eres salvo, el Señor desea que tú seas lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Que seas salvo y que seas, en segunda instancia, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué debo de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? En primera instancia, es el sello de tu salvación. Es la garantía del Señor para que tú veas realmente con hechos que transforman tu carácter de adentro hacia afuera, que tú eres salvo, que tú eres lo que dice Gálatas 5:23, que tú eres tienes los frutos del Espíritu Santo, que tú has bebido de un mismo espíritu, 1 Corintios 12:13, que tú tienes al Espíritu dentro de ti, Romanos 8:9. Si no lo tienes, no eres de Dios. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo porque es la voluntad de Dios, no es la voluntad del pastor, no es la voluntad del hermano que te habla, no es la voluntad de tu esposa siquiera o tu esposo, es la voluntad de Dios para tu vida. Del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Puntualicemos esto, de Dios y Padre del Señor Jesucristo.
del Dios que se reveló en la Escritura y que marcó la historia un antes y un después. Ese Dios, el creador de los cielos y la tierra, quiere que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente así puedes hacer su voluntad de una manera generosa, plena, sin ningún tipo de atadura o reparo, sin ningún tipo de estorbo, sin ningún tipo de tropiezo. Una vez que tú te llenas de su Santo Espíritu y gozas de su santa palabra, puedes hacer su voluntad a placer. Y vas a pelear, sí, pero será no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Señor quiere que nos llenemos de su Santo Espíritu. No hay voluntad propia. La palabra que se utiliza en el griego es pleró. Pleró es lleno, pero es algo que es dinámico y que te domina. Por ejemplo, el pastor John MacArthur cita este ejemplo que me parece muy bueno, y es que cuando estás en una situación difícil, cuando estás delante de un ladrón y tiene una pistola el ladrón y te está apuntando a la cabeza, no es que tengas parte de alegría y parte de tristeza o parte de miedo. No, estás dominado por el pánico. Te están apuntando con una pistola en la cabeza. Cuando alguien te dice que alguien está completamente loco, es porque sabes que ya perdió la cabeza. Y está completamente dominado por la sinrazón, por la locura. No hay parte de razón en ese hombre porque está lleno de locura. Está dominado por ella. Cuando nace tu hijo, cuando finalmente llega un reporte de salud y te dice, estás curado del cáncer, ya no tienes TBC. En el caso de los familiares de ahora, tal vez algún creyente, ya no tienes COVID. Yo creo que estás lleno, estás pleno, pero de felicidad. Y si eres creyente, de gratitud. ¿Sí? Entonces esa palabra se utiliza para manifestar algo dinámico y que a la vez te domina por completo. Estar dominado por el Espíritu Santo es estar dominado por las Escrituras. ¿Cómo es que lo digo de esa manera y no estamos cayendo en el error? Hermanos, Colosenses 3:16 me manifiesta lo mismo que dice Efesios 5:18, y no contento con eso, son los mismos parámetros y las mismas situaciones de cambio. Por un lado, Efesios 5:18. ¿Qué me dice Efesios 5:18? Vamos a ir a la Escritura, y en Efesios 5:18 se manifiesta que nosotros no debemos ser llenos, o no debemos embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y la verdad es que posterior a ello, en el versículo 19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vienen las estructuras sociales, primero familiares y sociales, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, y maridos, en el versículo 25, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, etc. Y así cada uno de los estratos o niveles personales, individuales, luego familiares y luego sociales, hay un cambio cuando eres dominado por el Espíritu Santo. Pero Colosenses 3:16 me expone algo muy similar. Y digámoslo, por decir algo menos, ¿no? Muy similar, porque en realidad es igual, es idéntico. ¿De qué se trata todo esto? Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Y todo lo que hacéis, versículo 17,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios o a Dios Padre por medio de Él. Y después manifiesta los mismos requerimientos o estratos sociales, primero individuales, familiares y en general sociales. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Los mismos niveles. Los mismos niveles, las mismas consecuencias, producto también de una misma causa. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es similar a ser dominado por la Escritura. Ser lleno del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, es similar a ser dominado por la palabra y que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. Lo que dice Colosenses 3:16 es la misma frase o la misma manifestación, la misma. Ser lleno del Espíritu Santo es similar a que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. Es lo mismo. Por lo tanto, no se trata de una manifestación extrasensorial. Reitero, y reiteramos siempre, hermanos, no se trata de algo místico, se trata de algo concreto, donde los cambios son personales e impactan mi vida, la vida de mi mujer, la vida de mi esposo, esposa, hijos e hijas, sociedad entera, etc. Es un impacto, pero no se trata de un impacto emocional, sino que es un cambio de carácter, un cambio de mente y de corazón, como dice Ezequiel 36, 25, 26, 27, lo que el Señor Jesucristo manifestó a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, es un cambio de corazón y de mente, tienes que estar aquí y aquí, conectado, de tal manera que es un cambio complejo, gradual sí. En primera instancia es una santificación donde el Señor te sella por medio de su Santo Espíritu, pero la carrera es cuesta arriba y tienes que pelear y santificarte progresivamente. Ahora, volviendo al punto de ser lleno del Espíritu Santo y volviendo al punto de Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Hermanos, esfuérzate en la gracia que te ha sido encomendada. Esfuérzate en la gracia que se te ha encomendado. Esfuérzate, esforcémonos, porque a la carne le gusta solamente estar cómodo. A la carne no le gusta estudiar hasta tarde, no le gusta compartir el evangelio, no le gusta escuchar los mensajes, no le gusta cantar alabanzas. A la carne le gusta cantar lo que está de moda, a la carne le gusta vestir a lo que está de moda, a la carne le gusta recibir regalos, que no está mal, pero si es el objeto finalmente, lo que requiero finalmente, de nada vale, hermano, de nada vale tener todo, ganar el mundo si pierdo mi alma, de nada vale lo que tengo si lo que tengo no glorifica al Señor. Lo que tengas en tu cabeza y en tu corazón tiene que glorificar al Señor. Eres hijo de Dios. Romanos 8:9, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Si eres hijo de Dios, si te has arrepentido de tus pecados delante de Cristo Jesús, y por lo tanto el Señor te demanda, te exige, nos exige que la palabra suya more en abundancia en mí y more en abundancia en ti. ¿Por qué? Porque solamente así podré glorificar con mi vida al Señor Jesucristo. Solamente así puedo glorificarle. No hay otra forma. No hay otra forma. Las Escrituras son explícitas, hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y van a ver esas consecuencias, causa y efecto. Si yo estoy lleno de la palabra de Cristo en mi vida, voy a respetar a mi esposa, voy a amar a mi esposa. Mi esposa, si está llena con la palabra de Cristo, me va a respetar. Voy a respetar y amar a mis hijos. Voy a obedecer a las autoridades. Voy a someterme a la autoridad que ha puesto Dios mismo, como dice Romanos 3, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, es importante recordar que ser lleno del Espíritu Santo no es algo místico, sino es algo metódico, observable, medible,
algo que se puede disfrutar. ¿En qué sentido? En el sentido más legítimo de la palabra, donde mi esposa se da cuenta que yo estoy dominado por la escritura, ya que antes era displicente, era duro, era renegón, no me gustaba colaborar en casa, creía que llevando provisión era suficiente, pero el Señor transforma la mente y me permite ver que yo debo de amarla, incluso en las cosas más pequeñas, incluso al momento de considerar que un día ella no cocine y yo lo haga, o agradecerle porque tiene la casa limpia, agradecerle con el corazón, sabiendo que ella está dando su vida para que yo pueda agradarme de lo que está haciendo alrededor, darme cuenta que se puso más bella, ¿sí? Son detalles que el Espíritu Santo permite que yo observe, agradezca y le dé la gloria a Cristo con eso, hermano. Es complejo, pero el Señor lo muestra como algo sencillo, porque hay pasos que debemos de seguir, hay pasos, no de autoayuda, no de un coach, no de una persona que me ayude a mí, no, el Santo Espíritu de Dios mora en mí. Y la única manera de ser lleno es que la palabra de Cristo more en mí. Y Él me va a guiar, Él me va a transformar, Él me va a hacer el esposo que Cristo quiere que yo sea para mi esposa. Y Él me va a hacer el Espíritu Santo, gracias a su palabra, gracias a la palabra que está aquí en la Escritura, me va a hacer un hombre que va a glorificar a Dios en todo lo que haga. Sea pequeño, sea grande, incluso hasta dormido, glorificaré el nombre de Cristo, porque mi mente y mi corazón están llenos de su palabra. Y compartiré a mi esposa y oraremos y trabajaremos en las cosas o en las áreas de nuestra vida que todavía estamos tropezando, si se quiere decir. Pero Cristo siempre se glorifica por medio de su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia. Es voluntad del Señor que el Santo Espíritu de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Santo Espíritu esté lleno aquí, esté morando de una manera que se observen los frutos, que se observe que Él tiene el mando, que Él está controlándome, que ya no son mis motivaciones, sino que es su poder por medio de su palabra, por medio de la palabra misma de Cristo. En tercer lugar, el Señor quiere que el hombre sea santificado. Primera de Tesalonicenses 4:3. El hombre no quiere la santidad. Yo no deseo la santidad. Es contra mi naturaleza. ¿Por qué? La santidad es la belleza del nombre santo de Dios. Y la santidad no mora en el hombre, porque el hombre es pecador. ¿Sí? El hombre es pecador, le agrada su pecado, se revuelca en él, le gusta, me gusta. A mí me gustaba el pecado, a mí me agradaba el pecado, yo lo veía normal porque había pasado tanto, había transitado tanto el pecado en mi vida que para mí era normal ciertas actitudes, cosas o cierto tipo de carácter incluso. Pero el Señor va transformando, va cambiando, toma el corazón de piedra y lo hace de carne y manifiesta su gloria en ese sentido. Y te transforma y te va santificando. Ahora el Señor quiere que te apartes del pecado, pero sobre todo que te apartes del pecado sexual. Que te apartes del pecado sexual. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que en todas las áreas le des la gloria. Pero sabe muy bien que en esta área, sobre todo los varones, tropezamos o tropezábamos, porque para gloria de Cristo, muchos de nosotros estamos libres de ese yugo de esclavitud y disfrutamos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre, hermano. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, escúchalo, que os apartéis de fornicación. Apártate de la fornicación.
Tú me dices, pero yo no me he acostado con ninguna mujer o no he transgredido esa barrera, yo le soy fiel a mi esposa. Sí, pero el Señor Jesucristo puso la valla muy alta y dijo que si tú deseas a una mujer en tu corazón, ya fornicaste con ella, ya adulteraste con ella, ya no hay necesidad de que tengas una intimidad o te relaciones con ella, sino que ya en tu corazón ya lo hiciste, ya pecaste contra el Señor y ya defraudaste a tu esposa. Apártate del pecado sexual, hermano. Y no solamente para nosotros los varones, sino también para las damas. Hay damas que tienen esta lucha, que pelean con esto. Recuerde, hermano, varón, dama, el Señor Jesucristo quiere nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación y que glorifiquemos con nuestro cuerpo a Dios. Este es mi culto racional, mi cuerpo. Si yo manifiesto con mi cuerpo que el Señor es mi Señor y mi Dios, entonces la gloria se la lleva a Cristo. Y a Él debe ser solamente la gloria. Si ya no uso mis miembros para pecar, sino para manifestar mi justificación en Cristo, porque el único que me puede justificar es Él por medio de su sangre preciosa. Recuerda, Romanos 3:25, Él por medio de su sangre preciosa me libera de la culpabilidad que tengo delante de Dios, pone paz con Dios por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo hay paz, y necesito siempre ir a la Escritura para nutrirme acerca de aquel príncipe de paz que pone la paz entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dios el Padre nosotros estábamos en contra de Dios, y Jesucristo viene y pone paz entre nosotros. Él resuelve el conflicto finalmente. Por eso es el príncipe de paz que se menciona en Isaías 9:6. Él es el príncipe de paz. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, el admirable, lo que se traduce en el hebreo como el héroe de Dios. Él es el héroe de Dios. Muchos buscan héroes y a mí me agrada mucho también el tema de los cómics, pero el héroe por excelencia es el Señor Jesucristo, el héroe de Dios, el que pelea no para su causa, sino para la causa de su Padre. Yo he venido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que tú seas santo y que te apartes de la fornicación, como hemos mencionado en de Tesalonicenses 4:3. Aléjate del pecado sexual. Glorifica a Dios con tus miembros. Alejémonos del pecado sexual, así como lo hizo José, así como lo hizo Cristo el Señor, que fue tentado en todo y no pecó jamás. Por eso nos podemos acercar confiadamente ante Él. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo y no pecó jamás. Hebreos 4:15 y 16 expone que el Señor Jesucristo es confiable, porque Él fue tentado y no pecó. Tú eres tentado, yo soy tentado, somos tentados y es probable que pequemos. El Señor Jesucristo no pecó jamás. No pecó jamás. Por eso podemos acercarnos confiadamente ante Él, para hallar en el trono de gracia y oportuno socorro. Gracia y oportuno socorro. Debemos también, como dice la Escritura, en cuarto lugar, someternos a las autoridades. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Someterme a la autoridad vigente. ¿Por qué? Porque está puesta por Dios. Desde el seguridad que está en el portón para entrar a trabajar, o el que hace los controles a lo largo del día, el serenazgo, la policía, no juzgando sus capacidades, sino de dónde proviene la autoridad de Él. Porque Dios ha puesto esa autoridad. Dios la ha puesto. Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Debemos de someternos a la autoridad que está vigente, a la autoridad, a la institución humana. Romanos 13. El apóstol Pablo está escribiendo no en una sociedad cristiana. Sométanse a la autoridad. La autoridad era el César. Y él era tirano. Era autoritario.
destruía a los cristianos, los quemaba vivos, los lanzaba a los leones, los humillaba. Pero ese hombre que veía todas esas injusticias declara: sométanse a la autoridad humana. ¿Acaso el apóstol Pablo perdió la razón ahí? No, porque toda institución humana está puesta por Dios y el Señor es vengador, y a su tiempo a aquellos que le dio el poder, la capacidad, la potencial dirección para poder hablar, para poder manifestarse, para poder dirigir una nación, para dirigir una ciudad, para dirigir un pueblo, ellos también van a ser juzgados por no cumplir el propósito para el cual fueron escogidos. Dios juzgará, Dios pagará, Dios juzga a todos aquellos que han sido puestos como autoridad en su momento. El Señor lo juzgará, pero mi función no es juzgarlo. Yo no soy el Señor. Yo soy un hijo de Dios, un pecador potencial redimido, limpio por la sangre de Cristo Jesús, que ahora observa en su escritura que el Señor me demanda que yo debo de respetar a las autoridades de turno. Debo de respetar. No debemos de tomar la fuerza por nuestras propias manos, sino que debemos de hacerlo en oración, con la palabra, dirigirnos. Si es cierto, hay cosas que no nos gustan, pero no por ello debemos actuar contrario a cómo actuó el Señor Jesucristo. Debemos de someternos a la autoridad, debemos de proceder a ser obedientes para así callar las bocas que en ignorancia dicen que nosotros somos subversivos y rebeldes y que somos, entre comillas, intolerantes. La obediencia hace dos cosas, hermano, al menos dos cosas puntuales. En primer lugar, silencia a los ignorantes, y en segundo lugar, le da la gloria a Dios. Porque cuando esa persona glorifica el nombre de Cristo con este mandato, haciéndolo en su vida personal, el mandato de respetar a las autoridades, entonces la gloria no se la lleva el hombre. La gloria es para Cristo, porque Cristo estaba guiando al apóstol Pablo mientras estaba escribiendo que debemos de someternos a la autoridad. No siendo subversivos, hermanos. Sí, hay cosas que no nos gustan y la injusticia puede estar a la orden del día por todas partes. Sin embargo, no es excusa para poder tomar un arma y disparar o querer lanzar palos y piedras. Bien sabemos pues que nuestro país ha estado en circunstancias muy difíciles y que jóvenes han ido y han tomado justicia propia, ¿no? Por sus propias manos, y lamentablemente fallecieron. Hermanos, nosotros debemos de dirigirnos con la palabra de Dios, no con nuestro propio criterio, porque mi corazón es engañoso, mis motivaciones también son totalmente falibles, me voy a equivocar muchas más veces de las cuales voy a acertar si tomo decisiones propias particulares, pero si confío en el Señor, si observo que en su palabra Él me pide y Él me exige que yo me debo someter a la institución humana, pues el Señor a su tiempo me permitirá ver cómo lo glorifiqué mediante la obediencia, y a su tiempo también veré cómo Él juzga a aquellos a quien Él ha puesto por autoridad. Dejémosle la parte de juez al juez y justiciero por excelencia, el Señor Jesucristo. En quinto lugar, hermano, la voluntad de Dios para mi vida es que sufra. Esto no es muy popular. ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que solamente a un loco le gustaría sufrir. Pero la voluntad de Dios para mi vida es que sufra, pero sufra por aquello que Dios también manifestó que sufriría.
El siervo no es mayor que su amo. Si a mí me aborrecieron, a ti también te van a aborrecer, a mí también me van a aborrecer. Si a mí me escupieron, dijo el Señor Jesucristo, a ti y a mí también nos van a escupir. Si a mí me humillaron, a ti también te van a humillar, a mí también. Si vas a sufrir por algo, que sea por algo que vale la pena, por algo que es verídico, auténtico, que es digno de sufrimiento para dar gloria a Cristo solamente. Predicando el Evangelio, que te humillen. Manifiesta tu punto de vista, creyente. No te quedes callado. Manifiesta que eres hijo de Dios y que en Jesucristo solamente hay salvación, porque llegará un momento en el cual los incrédulos, después de haber escuchado la palabra y viendo al Señor que se manifiesta en gloria en los cielos con todo su ejército angelical, van a querer que las piedras se los traguen, a fin de que Cristo no sea su juez. Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, es preferible padecer predicando el Evangelio, ser humillado, vivir una vida santa para Cristo y viviendo en un lugar que odia a Dios, detesta a Cristo, pero el testimonio de nuestra transformación es que debemos estar dispuestos a padecer en el nombre de Jesús, no como un mártir, no se malinterprete, no golpeándome, no recibiendo latigazos o golpeándome con pencas de cactus, no golpeándome con clavos. No se trata de eso, hermano. Se trata de que mi carácter sea forjado de tal manera que reciba la humillación, los escupitajos, el vituperio, como dice la Escritura, y todo aquello que trae consigo el ser creyente, un creyente verídico, auténtico. Porque el creyente que aparenta solamente ser creyente no necesita esto. Esto no es para él. Para los hipócritas esto no existe. Para los hipócritas solamente y para los religiosos solamente es escuchar el sermón y sentir que las caricias de las palabras del predicador fueron agradables, pero no hay confrontación. La confrontación está para los hijos de Dios, y para los hipócritas hay un sepulcro abierto, un sepulcro blanco, como dijo el Señor Jesucristo, así lo describió, y la manifestación es que ellos nunca han conocido a Jesucristo, y el Señor mismo les dirá: fuera de acá, apártate de mí, hacedor de maldad. En ese tiempo muchos les dirán: Señor, Señor, en tu nombre no profesamos tu palabra, no hicimos milagros, no hicimos prodigios, señales. Y el Señor Jesucristo no les va a argumentar, no les va a responder de manera que satisfaga su duda, sino que dirá: nunca te conocí. Sufre en el nombre de Jesús, para Jesucristo, por Jesucristo, porque Él estuvo dispuesto a sufrir por ti cada golpe, escupitajo y cada clavo, hermano, cada espina de esa corona. Él estuvo dispuesto, no como mártir, sino como salvador. Entonces, recordemos, cada vez que quieran humillarnos o quieran exponernos al ridículo o que quieran menospreciar el cristianismo, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me aborrecieron, a ti también te van a aborrecer. Y si tienes que sufrir por algo que vale la pena, qué mejor que sufrir en el nombre de Jesús predicando su evangelio. Si tienes que sufrir, sufre, pero sufre por algo digno, por algo noble, por algo que le dé la gloria a Dios. Predica el evangelio. 1 de Pedro 4, del 12 al 13 también me manifiesta algo similar. Y en sexto y último lugar, hermano, la voluntad de Dios para mi vida es dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Recordemos, en primer lugar, el Señor quiere en su voluntad santa que seas salvo. En segundo lugar, el Señor quiere que te llenes de su Santo Espíritu. En tercer lugar, quiere que tú seas santo y que te apartes de la fornicación. En cuarto lugar, quiere que te sometas a la institución humana que Él ha puesto y Él dirige, y Él también juzgará a su tiempo. En quinto lugar, Él quiere que sufras por
algo digno, algo noble, que es la predicación del Evangelio y el vivir como un cristiano verídico, auténtico. Y en sexto lugar, tienes que dar gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, el buscar la voluntad de Dios para mi vida no es algo místico, es algo concreto. Ahí está la palabra, hermano. Esa es la voluntad de Dios para mi vida, en este año que se va, en el año que viene y los años venideros que el Señor permita vivir. No desatiendas la voluntad de Dios para tu vida, porque de lo contrario simplemente estás existiendo y no estás cumpliendo el propósito para el cual el Señor te ha creado: conocer y hacer la voluntad de Dios. Cristo lo hizo y por eso es mi Señor, es tu Señor. Espero que sea tu Señor y que lo abraces en la Escritura, porque ese Señor se entregó por mí en una cruz, justificándome, liberándome de la culpa del pecado, de la condenación, dándome vida eterna, dándome una vida en abundancia, manifestándose como la luz, como el camino, como la resurrección. Hermano, el Señor Jesucristo es Dios encarnado, es Dios. No es menos que eso, es Dios encarnado, y por eso se merece toda la gloria. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra es perfecta, así como tú eres perfecto, Señor. Santo, puro, misericordioso, amado Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a contemplarte en la Escritura de tal manera que podamos vivir, Señor, para ti, dándote honor y gloria con nuestros miembros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Buen día. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió,
dio, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá y Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su